el ciclo que organiza la Escuela del Prado sobre el taller de Rubens. Hoy tenemos la segunda conferencia a cargo de Jacobo Alcalde Gisbert, y yo le quiero presentar muy brevemente, pero me hacía especial ilusión porque he aprendido mucho de él, estoy agradecido, ha sido... Vamos, podría estar aquí media hora hablando de lo que hemos estado haciendo estos meses. A Jacobo y yo nos encontramos medio casualmente, o eso me pareció a mí al menos, en la calle hace mucho tiempo, y eso desembocó en hablar mucho de pintura. Fuimos a un curso de los que organiza la Fundación de Amigos del Museo del Prado que hacía Rocío Bruquetas, un curso de técnicas y materiales históricos también. Y de todo eso y de hablar de arte surgió la idea de que Jacobo hiciese un poco de Rubens, no literalmente, no como actor, pero de tener en el Prado durante un tiempo a una persona trabajando con técnicas y materiales históricos, lo cual quería decir con tiempos y problemas también históricos a los que se enfrentarían los pintores del siglo XVII, en el caso de nuestro proyecto Rubens, ¿no? Montamos su caballete en la sala 78, en la segunda planta norte, y ahí ha estado 8 meses trabajando hasta finales de junio, principios de junio, algo así, no me acuerdo, de la primavera pasada, haciendo una copia a tamaño real, insisto, dentro de lo posible, que es mucho, con materiales y técnicas históricas. Muy importante también que recordéis que en el libro que acompaña la exposición, lo que llamamos el catálogo, la tercera parte de ese libro es una larga conversación que mantuvimos Jacobo y yo durante esos meses, que fuimos grabando y que después, pues yo, bueno, es una transcripción un poco libre, porque no es exactamente transcribir, pero es una muy fiel reproducción de esa larga conversación que hemos mantenido y en la que yo he ido aprendiendo. Mi papel era un poco hacer lo que creo que debemos hacer los humanistas, los filósofos, que no lo soy, dudar de todo, ¿no? Hay un centro de estudios filosóficos en Londres que las conferencias las dan con una gran banderola a la derecha que dice duda de todo. Pues todo lo que me decía Jacobo yo lo dudaba, ¿no? Decía, eso no creo que sea así, ¿no? He aprendido muchísimo. Ha sido un aprendizaje muy de epifanía, de asombro, ¿no? Después de tantos años de estar tan cerca de la pintura de Rubens y de otros pintores de la época, cuánto me quedaba por aprender, ¿no? Sigo pensando que el papel del historiador del arte es otro, no es lo técnico lo central para nosotros, si acaso sí podría serlo consecuencias que se deriven de lo técnico, pero he aprendido muchísimo. Aquí veis a Jacobo en una fase de bosquejo, nos va a hablar él de eso, con su tiento, con su pincel, trabajando, mientras nosotros, veis esa cámara ahí a su izquierda, íbamos grabando lo que él estaba haciendo. Pero os quería enseñar esta última foto mía, ya antes de que empiece él. Un día, una mañana que llegué, Jacobo estaba entusiasmado, como casi todas las mañanas que llegaba, bueno, entusiasmado y muy preocupado siempre también. No sé si me sale, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé si me he equivocado con este material. Muy interesante, correcciones como, por ejemplo, una imprimación que Jacobo puso sobre el lienzo para una de las capas que son necesarias para empezar a pintar, y cuando se hubo secado a las 2 semanas más o menos, pues pensó que era demasiado clara, la decisión de volver a oscurecerla un poco, otras 2 semanas de secado, pues para mí eso era enfrentarme a cosas a las que se enfrentaría Rubens y sus ayudantes, ¿no? O cosas como la preparación, un poco la preparación previa a la imprimación, pues la dureza que va a prestar al lienzo, si va a ser excesiva o no suficiente, ese tipo de cosas. Pero una mañana llegué y le vi entusiasmado porque se te había ido un poco la vista, si no recuerdo mal, durante unos días a Jan Bruegel el Viejo, ¿no? A otro pintor de una tradición más caligráfica, más miniaturista, el final, amigo de Rubens, contemporáneo suyo, pero heredero de una tradición de miniaturistas que seguían dando valor a una pintura muy de caligrafía, de detalle, de cercanía, maravillosa, ¿no? Tenemos grandes muestras en este museo. Una pintura que el tiempo dejó atrás, ¿no? Que no fue motor de movimientos artísticos futuros, etc. Y Jacobo Medir se le ocurrió una idea, o así la recuerdo yo, a lo mejor me equivoco algo en el recuerdo, de lo estimulado que se había sentido al ver cómo Jan Bruegel animaba la superficie, cómo esa caligrafía no solo era descriptiva, sino que además parecía dotar de alma, de un movimiento especial, crear una mezcla de colores, una plasticidad particular. Entonces Jacobo me dijo que se le ocurría que a lo mejor lo que había hecho este pintor era cortar un pincel. Si todo esto es al revés, me lo dices, Jacobo, y lo cuentas tú bien. Pero se le ocurrió cortar un pincel
para que tuviese dos puntas y una punta mojarla en un color, no sé cómo llamarlo, amarillo y otra negro. Y con esas puntas, cada una mojada en un color diferente, empezar a hacer esto que veis aquí. Y yo cuando le estoy viendo hacer esto, estoy pensando, qué interesante, ¿no? Lo que surge de la mente de un pintor, y esto sí creo que es importante, labor para historiadores, cuando durante muchos años, y antes que él muchas generaciones, y después que él muchas otras generaciones, está a esta distancia de un lienzo y está pensando en cosas en las que los demás no pensamos, ¿no? En sus herramientas, en lo que puede hacer con ellas. Cuando vi esto, sin embargo, lo que vi de repente es cosas que veo en cuadros de Rubens constantemente. Ese mismo gesto, esa misma mezcla tan integrada y tan plástica de dos colores diferentes, no sé si Rubens la hacía con un pincel como este o no, pero el resultado de lo que hacía era muy parecido a esto, y por lo tanto me parecía que a un nivel no documental, pero real de alguna manera, estaba aprendiendo yo algo sobre algo que Rubens se debió de plantear. Rubens y tantos otros, que era, oye, ¿qué puedo hacer yo con este pincel? Estoy harto de tenerlo aquí a 30 centímetros de mis ojos toda mi vida, pues a lo mejor lo puedo recortar de manera peculiar, ¿no? Este tipo de mezcla de colores fresco sobre fresco, no con la capa subyacente seca, sino aún húmeda, con una capa nueva, con ese pincel de dos colores, crea estas mezclas que son muy típicas de Rubens, sobre todo en la vegetación, en los árboles, y os recomiendo que lo busquéis. Este tipo de asombro mío una mañana ante esto, que no hace más que preguntar, te recordarás, y que hacer fotos, y digo, esto es increíble, ¿no? Es como que aquí está Rubens pensando en una cuestión como la hubiese pensado él. Eso no es más que un mínimo ejemplo, pero es un ejemplo del asombro que me ha producido estar cerca de Jacobo todos estos meses, de lo que he aprendido de él. Es una persona súper generosa, es que cuando estábamos montando el escenario de la exposición, cada vez que yo tenía un problema, oye, pero ¿cómo es esto? ¿O cómo es el paño? ¿O cómo limpio? Cualquier cosa, porque queríamos un escenario, un taller que pareciese real, pues ahí estaba Jacobo al teléfono y en el propio taller, ahí ya, en la sala 16B, agachado en el suelo, estropeando suelos, manchando paños y haciendo mil cosas de ese tipo. O sea que, Jacobo, te estoy muy agradecido, yo creo que el museo también lo está, pero personalmente he aprendido muchísimo contigo y te doy las gracias y espero aprender algo más hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo puedo decir lo mismo, o sea, realmente he estado muy agradecido desde el inicio que hayas confiado en mí para este proyecto y me ha venido muy bien tu mentalidad científica, dudar de todo, poner en duda todo lo que íbamos hablando, porque he tenido que pensar en ello de una manera que pudiese defenderlo y que pudiese buscar si realmente estaba equivocado, si no. Y esa mentalidad me ha hecho aprender muchísimo también en este proceso. El no tener, yo en el taller en casa, no tengo una persona que pone en duda exactamente todo lo que voy haciendo, sin embargo, yo soy bastante crítico conmigo mismo y a pesar de todo, esto ha sido un acelerador en mi carrera como investigador / pintor, etc. Entonces, te lo agradezco muchísimo porque creo que se ha plantado también un germen en mí muy crítico. En esta conferencia veréis que voy a aparcar un poco el lado crítico para dejarme llevar un poco de manera coloquial y sí matizar que estas son mis impresiones del proceso de Rubens, están basadas en un proceso, o sea, en una investigación que ha acudido a las fuentes, que ha acudido a ver las imágenes, muchas imágenes en directo y en fotos de alta resolución, está en los boletines oficiales. Es decir, yo me he basado muchísimo en la documentación que hay, pero mi interpretación es mía y me puedo estar equivocando, lo aviso para que esta cuestión de dudar de todo la tengáis muy presente a lo largo de la exposición. Entonces, bueno, comienzo con algo que quizá os va a sorprender un poco. Bueno, antes de empezar, decir que en el proceso está involucrado aquí mi hijo, que nació después de que empezase a pintar, no este cuadro en concreto, pero sí el otro que está expuesto ahí en el taller.
y de alguna manera me he ido acompañando en un proceso vital que lo ha hecho todo aún más emocionante, ¿no? Nada más empezar, me gustaría poner de nuevo en el foco en que toda esta cuestión del proceso está muy condicionada y no necesariamente limitada en un sentido negativo ni peyorativo, sino en un sentido de que la naturaleza de los materiales, aquí podéis ver el blanco de plomo famoso del que tantas veces hablo, es un material que tiene una serie de cualidades reológicas, digo yo, que son, bueno, digo yo, normalmente en historia del arte el término reología no se usa para pintura, sería el sinónimo de plasticidad, pero es un término que a mí me gusta usar porque tiene un abanico de categorizaciones muy especiales para poder hablar de el comportamiento de los fluidos. La reología es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos. Hay algunas cualidades que tiene el blanco de plomo, como la tixotropía, que forman parte de este catálogo de cualidades que puedan tener los fluidos. ¿Y por qué es eso, en definitiva, con lo que trabajan los pintores al óleo? También el temple, también el fresco, pero en menor medida. La capacidad que tiene el aceite y las resinas, pero sobre todo los aceites espesados o no espesados, es que al mezclarse con este tipo de pigmentos, todos adquieren una serie de cualidades de color, de transparencia y también reológicas, esto es plásticas, que son muy particulares para cada pigmento. Cada pigmento, por así decir, tiene unas reglas del juego que ellos conocían muy bien. Entonces, en Rubens se ve un conocimiento de estas reglas del juego espectaculares. Él, en su paleta, estáis viendo aquí una paleta que es del 18, del famoso retrato que le hicieron a Goya, pero me sirve como ejemplo porque es la famosa paleta de Apelles, tradicional, de una paleta minimalista donde todos los óxidos de hierro, las tierras y los ocres en general son los protagonistas, pero que tienen el vermellón ahí apartado de mercurio, el blanco de plomo en primer punto, el negro de marfil o negro también de humo, y luego algunos azules. Entonces, ese orden es el típico que usaría Rubens igual. Bueno, ese orden atiende a cuestiones cromáticas, como por ejemplo que el vermellón es un color que tiñe muchísimo más que los rojos análogos que se suceden en los óxidos de hierro, de manera que si tú pintas con estos, dejas todo muy armonizado y de alguna manera tienes como un colchón de seguridad, algo que te ayuda a aproximarte a la pintura de una manera muy espontánea, pero sin perder una coherencia armónica en el matiz de color y en el contraste. Sin embargo, este color y pueden ser, como se atribuye una frase a Rubens, que no sé si es de él o no, el veneno de la pintura en el caso del blanco. ¿Por qué? Porque el blanco, a pesar de ser un color sumamente imprescindible para las primeras fases que voy a narrar a continuación, es un color que, mal manejado, puede dejar lechosa todos los matices y la saturación y la viveza de los colores. A su vez, sin el blanco no se podrían conseguir todo un aspecto impresionante de variedad de texturas y de maneras caligráficas de mover la densidad del fluido, que el blanco, por así decir, es como el protagonista o el campeón dentro de lo que sería la capacidad de cambiar de aspecto según la velocidad a la que se ejecute. Es decir, como es un fluido tixotrópico, no newtoniano se diría, tiene como una arena movediza o la maicena, tiene la capacidad, según la velocidad de cizalla del pincel o de la espátula o de lo que fuere, tiene una capacidad de moverse el mismo fluido de una manera o de otra según cómo tú vayas danzando sobre el lienzo, y eso queda plasmado en una especie de danza congelada que ellos en el siglo XVII de manera especial, ya en el XVI la pintura veneciana le saca mucho provecho a esto, es algo también tradicional de siempre, pero en la pintura veneciana y en Rubens en particular, Velázquez, Rembrandt y demás, el protagonismo de la parte reológica, de las texturas, de cómo eso forma una especie de danza que se queda congelada, es protagonista. Entonces, aquí podéis ver también otros materiales imprescindibles para conseguir todos estos efectos que además tienen una correlación directa con fluidos o con materiales que en la naturaleza encontramos y que ya tienen una sensualidad por sí sola que es análoga a la que sucede en el lienzo. Estoy hablando, por ejemplo, de cuando vemos un chorro de miel cayendo, un río fluyendo, una masa de vegetación a lo lejos ondeando con el viento. Es decir, son cuestiones que a nivel primitivo ya están
hechas o no, estamos hechos para ser activados sensorialmente por cualidades del movimiento, de las formas, de los colores. Todo esto es algo que voy a vincular ahora con el proceso. A ver cómo es esto. Aquí. Sí, aquí podéis ver cómo el blanco de plomo, de nuevo, podría ser casi, si fuese esto de color rojo y negro, podría ser casi lava cayendo de un volcán. Aquí podría ser una geografía de un paisaje, ¿no? Pues yo qué sé, de Lanzarote, por ejemplo. Aquí es algo casi comestible, ¿no? La capacidad sensorial que tiene la materia prima de generar en nosotros sensaciones, si encima son combinadas bajo cánones armónicos y bajo estrategias pictóricas, pueden llegar a despertar en nosotros una potencia que, bueno, ahí queda, es una potencia, no es que de por sí tú vayas a manejar estos materiales y ya te vaya a quedar una maravilla, sino que potencialmente tienen la capacidad de ser recombinados, reconstruidos para emular esas sensaciones que también nos da pues, observar la naturaleza directamente, ¿no? A ver. Bueno, aquí veis la tixotropía que os estaba hablando del blanco de plomo, cómo salen esos picos. Eso es típico de que yo lo haya puesto sobre la paleta de una manera muy rápida, entonces le salen estos picos. Si ese mismo blanco de plomo yo le ejecuto a una velocidad de cizalla lenta, se derrite como la miel. Todos esos efectos lo podemos ver en estos pintores, en Rubens de manera increíble, en todos los Rubens prácticamente, especialmente en los que son suyos, hay mucho de esto, más que en el taller, ¿no? Entonces, estas crestas es el mismo pigmento, segundos después de haberle aplicado una velocidad de cizalla más lenta. Este, por ejemplo, es un tipo de blanco de plomo que se deja menos tiempo expuesto a la pila de vinagre y estiércol, que es como se fabrica, y le salen una especie de tixotropía que le llamamos los pintores que tiene mucha cuerda, que también es típica de mucha de la pintura de la época, y en Rubens en sus bocetos se ve mucho este tipo de cuerdas. Entonces estamos hablando de que este blanco de plomo sería una variedad que se fabrica para que sea más moldeable y más manejable, y este para hacer efectos que se ven mucho en los bocetos, más tixotrópicos, más expresivos, que tengan una caligrafía de este estilo, como si fuera un chicle prácticamente. Entonces, esta es la típica paleta de la época y de Rubens también. Aquí faltaría el amarillo de Nápoles o el amarillo de plomo y estaño también, tipo 1, tipo 2, que son variantes de un amarillo muy pálido, que es muy típico también en Rubens. Y aquí os dejo con una imagen que me gusta poner porque nos va a ayudar a entender cuál es la aproximación en un taller y en Rubens y en los pintores en general hacia una imagen, antes de ser algo que represente Maurice Denis, un pintor impresionista, podríamos decir, o posimpresionista, hablaba de que la pintura, antes de ser un caballo de batalla, una anécdota cualquiera, una mujer desnuda, lo que fuera, es un conjunto de manchas colocadas en un determinado orden, ¿no? Podemos ver estas manchas. Podría ser esto una pintura informalista europea, una litografía, lo que fuese. ¿Alguien ve algo aquí? ¿Se ve algo aquí o no? No sé si lo veis o no. Vale, lo normal es que de primeras la mayoría de las personas todavía no vean nada aquí. Entonces, no sé cuántas personas verán algo, espero que pocas, para que haya más sorpresa. Ahora he perfilado con una tablet lo que sería lo que ellos llamaban los perfiles, nada más empezar el bosquejo. Esos perfiles que los hacían con carmín, que los hacían con tierra óxido de hierro. Yo los he puesto porque eran los típicos perfiles que se ponían antes de empezar el bosquejo, es decir, en la fase de remarcar el dibujo que se había hecho con calco o con una tiza, una sanguina o lo que fuera. Entonces, ahora ya nadie puede dejar de ver una expresividad en estos ojos. Tiene unas pestañas que son evocadoras, y sin embargo era una mancha abstracta. Lo vuelvo a quitar. La vaca de Rubens, que yo he podido copiar aquí en el museo, tiene de primeras dos maneras de afrontarse para un pintor. Una es el estudio y la comprensión anatómica, conceptual si queréis, de su estructura, de sus volúmenes.
A través del trazo podemos ir viendo cómo esto que se llama tratteggio, rigatino, tratteggio, normalmente ese trazo es un trazo que intenta explicar casi escultóricamente los volúmenes de la anatomía del animal, del toro, de la vaca. Y entonces esto se solía hacer para poder tener una idea sobre cómo se pintaban las vacas tradicionalmente, de qué manera, qué códigos, de dónde se sacaba cada cosa a representar, ¿no? Había como códigos y Rubens había creado el suyo propio, pero está basado en una historia y en una genealogía muy concreta. Entonces, sin embargo, hay una tensión en Rubens y en otros pintores coetáneos que es la tensión de la imagen como una especie de plano bidimensional donde se van a plantear formas que tienen masas de pintura que están ordenadas bajo códigos que tienen que responder a intereses estéticos plásticos, a potencia pictórica. Y esa potencia pictórica, cuando no estás tan atado a construir anatómicamente un concepto de vaca, puede discurrir la pintura del pincel de una manera, no es más libre la palabra quizá, pero sí menos condicionada a ser descriptiva. Está más condicionada a poder atender a cuestiones plásticas, a su parte abstracta, ¿no? Cuando al inicio empecé a plantear Alejandro ya lo ha dicho, que tuve un error que me ha sido muy útil, y es que yo, después del apresto, que esto bueno, lo he hecho 1000 veces, las imprimaciones también las he hecho muchas veces, pero en la cuestión de Rubens había un prejuicio mío que yo ya sospechaba de él antes de comenzar la investigación / copia del cuadro, y es que las imprimaciones de Rubens normalmente solían ser en las tablas bastante luminosas y en las telas yo sabía que eran algo más oscuras, pero no sabía hasta qué punto podían llegar a ser tan oscuras. ¿Por qué? Porque la historia nos ha contado, normalmente se suele decir que Rubens es un pintor que trajo a Velázquez la idea de los fondos claros, que las meninas, las hilanderas, las lanzas están pintadas sobre fondos claros, y que eso se lo debe a Rubens. Es cierto, pero hay que matizarlo. Rubens tenía muy a mano en aquel momento una manera de hacer muy veneciana, que era con fondos de tono, bueno, es muy generalizar mucho. En Venecia, en la pintura veneciana hay multitud de tipos de fondo, de colores y de grados de oscuridad. Pero es muy típico ver algunas zonas muy expresivas de cuadros de Tiziano, por ejemplo, con fondos sumamente oscuros. Eso ayuda a que esas masas tixotrópicas del blanco de plomo puedan jugar un papel importante, que a veces son pinturas que tienen un fondo más luminoso, no tienen tanto protagonismo y las atomizas más, esos puntos de luz tan expresivos. Sin embargo, para poder cubrir y darle luz a un cuadro que tiene una imprimación tan oscura, necesitas obligarte a poner mucha materialidad y mucho cuerpo y eso te da un aspecto, una estética, un estilo muy particular. Entonces Rubens, yo fui pensando que este fondo en este cuadro, a pesar de que yo lo oscurecí, ¿qué ha pasado? A pesar de que yo lo oscurecí bastante, se me siguió quedando claro. Luego yo lo he pensado y pienso que este cuadro, el original, tenía un fondo aún más oscuro. Y sí, más oscuro. El matiz yo creo que sí que era este, pero era más oscuro todavía. Eso es típico de la pintura veneciana, que luego se pondrá de moda en muchos otros sitios, pero yo no entendía que eso era tan típico de Rubens. Lo había intuido en algunos sitios, pero no lo había llegado a aterrizar tanto. Esto es como se plantea en un taller, a diferencia a lo mejor de un Rubens más original, entre comillas, que originales son todos, pero ya me entendéis, que tiene que hacer una transferencia a través de una especie de cartones, de papeles que están cuadriculados, donde se ha escalado al tamaño final la obra. Y una vez que se ha hecho esa transferencia, diría Palomino que se pasan los perfiles. Palomino, aunque sea del siglo XVIII, está describiendo los procesos del XVII, ¿no? Entonces, eso se suele hacer con una tierra y a veces se deja secar. Otras veces se procede directamente a hacer lo que llamamos los pintores lavados, transparentes de tierras. Esto, en el caso de Rubens, en las telas suele ser bastante color tierra, pero ya a veces incluye, sobre todo en las tablas, principalmente en las tablas, que tiene una estética en Rubens, pienso yo, es opinión mía, más nórdica, te recuerda de vez en cuando a colores que elige Durero, pintores en general de tradición también flamenca. O sea, es un pintor que en las telas se vuelve como más veneciano y en las tablas, pienso yo, se vuelve un poquito más
nórdico. Entonces, aquí es un caso muy típico pero estamos generalizando. Es decir, un Rubens podría empezar con estos lavados que son típicos, la maniera lavata que supuestamente dice Van Dyck. La maniera lavata sería una forma de proceder muy transparentosa, donde tú vas haciendo lo que llaman un frotis, un frotado del pincel diluido con un poco de trementina, un poquito de aceite, muy poca cantidad de aceite para que luego sea muy mate. Y ese frotado usa la luminosidad, la mucha o poca luminosidad que tenga el fondo, dependiendo del cuadro, para ir construyendo las masas. Como en la vaca veíamos las manchas abstractas, pues aquí se piensa de una manera de manchas abstractas, planas prácticamente. ¿Por qué? Porque las manchas en Rubens y en general en la pintura barroca, pero en Rubens también de manera muy particular, se suelen dejar muy planas. Se intenta no generar en esta fase demasiado volumen, porque eso va a contrastar mucho con esta otra fase, la maniera esbozata, donde vas restregando estos grises ópticos más opacos, que contrasta mucho con lo plano de las sombras. Por ejemplo, esta sombra es muy plana. Sin embargo, aquí hay un estudio ya del volumen, en la maniera esbozata, por así llamarla, que sería otra fase del bosquejo. El bosquejo podríamos dividirlo en el dibujo, la maniera lavata, que sería esa aproximación transparentosa de las tierras, la maniera ya esbozata, que sería esta donde coge ya cuerpo los grises ópticos. Grises ópticos, ¿por qué? Porque esto no es una grisalla estrictamente hablando. Es un color que ellos llamaban color muerto, un color agrisado, pero tiene una temperatura, en este caso, y un cromatismo, un matiz de color más azul. En este caso, pues aquí un poquito más verdoso, más neutro. Ahora veremos cómo va evolucionando los matices de los grises. Aquí podéis ver, por ejemplo, que en esta etapa ya es muy importante construir la sensación de volumen en las luces. Pero veis que este muslo, al lado del glúteo, tiene una temperatura y un matiz de color distinto. Eso ya está hecho estratégicamente para que este color reverbere en la pintura final de color final. Es decir, ya se está pensando en los estratos en tres cuestiones. La primera, el dibujo, la forma. La segunda, los volúmenes en un sentido óptico. La tercera también en un sentido áptico, no óptico sino áptico, es decir, escultórico. Conoceréis, bueno, un bajo relieve, estaría exagerando mucho, pero si hiciésemos una fotografía de luz rasante podríamos ver que aquí hay una tridimensionalidad escultórica y también hay una tridimensionalidad, un trampantojo, un engaño del ojo, una tridimensionalidad ficticia abstracta, donde los volúmenes en el claroscuro engaña para que parezca que eso tiene volumen. Pero además se le suma la cuestión, se le suma la cuestión de la carga real que hay, ¿no? Entonces aquí podéis ver un paso intermedio entre, yo no sé qué, aquí, entre esta fase y la otra. La fase del bosquejo en un principio es muy abierta y hay en ocasiones donde Rubens deja muy abierta. ¿Qué quiere decir muy abierta? Que el bosquejo deja respirar la imprimación entre las luces y las sombras y los tonos medios quedan muy a la vista. De manera que el ojo tiene que completar visualmente las formas. Eso da una sensación que llamamos los pintores muy abierta. Sin embargo, en la fase del bosquejo, en la mayoría de los cuadros que son de taller y que hay que elaborar de una manera bastante sólida, donde prima más la ilustración de la imagen que la parte abstracta, aunque también a veces hay pinturas buenísimas, muy sólidas, donde la infrapintura o el bosquejo es muy compacto, pero en el propio bosquejo hay distintas aproximaciones graduales. Hay veces que se deja muy abierto y hay veces que se empieza abierto y se va cerrando. Es decir, Pacheco habla de que solo los que no conocen la pintura, no con estas palabras exactamente, pueden confundir un bosquejo con una obra finalizada. Entonces, hay veces que una persona que encargaba el cuadro iba a ver al taller, en este caso de Pacheco, un cuadro y veía muchas obras que los veía ya con un volumen enorme, o sea, todo súper estructurado, todo ya muy refinado, y decía, pero si esta obra ya está terminada, ¿no? Y sin embargo, para un pintor sabía que estaba en el bosquejo porque tenía poca saturación, porque tenía una serie de... Entonces, ¿qué pasa? Que Pacheco también distingue, y esto en el taller de Rubens lo podemos ver, en imágenes a todo color e imágenes grisalla. Pero esas imágenes de grisalla eran una grisalla
muy cercana a la neutralidad cromática, pero nunca hay una neutralidad cromática total. Sin embargo, aquí ya vemos que, como les estaba diciendo, esto para Pacheco ya casi sería a todo color. ¿Por qué? Porque tiene matices de color que ya acompañan a la dirección en la que hay que ir. Aquí podemos ver las 3 tipos de pieles más abundantes en Rubens, en su taller y en Rubens. Entonces vemos como esta sería la piel de un hombre joven, casi, sí, muy joven. Esto es la piel de una mujer. Esto es la piel ya de una persona ya más madura, y la piel de un anciano las enseñaré luego, pero lo normal es que sea esto versión más verde, un verde más oscuro. Estas pelotas las he hecho para que veáis que Rubens, en esta cuestión que os he explicado al inicio del dibujo, de cómo conceptualiza la imagen, ya no solo piensa en manchas planas, sino que él piensa mucho en ovoides, en huevos. Entonces él construye la masa muscular, las estructuras de las cabezas, todo con mucho pensado con huevos, ¿no? Entonces, bueno, esto no es que sea un huevo, pero es como un círculo donde se ve el límite entre el medio tono y la sombra, y como en Rubens en la pintura barroca y en Rubens de manera muy señalada, la imprimación es reservada para que parezca una luz rebotada. Entonces aquí vemos cómo cambia la temperatura con un gris óptico. Este color es el original que yo he mezclado en la paleta, este de aquí, no el brillo, sino este. Sin embargo, yo no he hecho ninguna mezcla para sacarlo. Yo no he mezclado en la paleta este color para sacarlo, sino que simplemente he cogido y con un pincel suave, que se llama Palomino de Ensolver, he frotado, y la mezcla óptica que se crea contra el fondo genera que es una temperatura más fría que este. Eso es lo que llamamos gris óptico. Y es gris en el sentido de que explica los valores de claroscuro, de lo más luminoso a lo más oscuro, pero también es un gris óptico en el sentido cromático, de matiz de color, porque la temperatura de esto es más cálida, aquí es más fría, y aquí los lavados del inicio del bosquejo vuelven a encalidecer. Entonces se crea una escalera muy típica en Rubens, que él la exagera muchísimo, que es cálido y frío, que es el punto máximo que se pone al final. Esto es un color típico que usaba Rubens en las carnaciones medias, ni muy luminosas ni muy oscuras, este color. Al verlo así, nuestra psicología de la visión, por así llamarla, nos da un tono que, bueno, no sé, en esta pantalla quizá ya me está estropeando un poco la gracia del asunto, pero a ver, si vieseis vosotros esta imagen, ¿qué matiz de color le asignaríais? Algo como quizá un color bastante neutro, una especie de ocre, marrón, gris, ¿no? Bastante neutro. Sin embargo, ahora estos son los típicos colores que pone Rubens en las carnaciones. Este en concreto está sacado de la carnación de Saturno devorando a sus hijos. Y ahora este mismo color, que es exactamente el mismo que antes, está puesto haciendo el contraste simultáneo típico que se conoce ya en psicología de la visión. Ahora mismo este color lo veréis con un matiz verdoso. Vale. Pues cuando tú ves directamente un bosquejo sin acabar, lo ves todo marrón, lo ves todo beige, lo ves todo ocre. No te imaginas que luego va a respirar de esa manera estos grises ópticos que Rubens, en la mayoría de sus obras mejores, de mejor calidad, deja reservados con mucha gracia, ¿no? Estas reservas de gris de la imprimación tienen un matiz claramente verdoso, azulado. Sin embargo, aquí podéis ver que, como ya tenemos el contexto de la piel, ya no podemos dejar esto de ver su matiz verdoso, pero cuando echamos marcha atrás y ya tenemos la contaminación en el ojo de haber visto el naranja, pero cuando lo hemos visto sin estar comparando con el naranja, lo vemos realmente mucho más neutro, no lo vemos tan verde. Aquí traigo 2 ejemplos de cómo la imprimación típica de Venecia, aunque ya digo que simplificar mucho, hay muchos tipos de imprimaciones claras también en la pintura veneciana, pero esto es un cuadro, un apunte de Van Dyck, un boceto de Van Dyck, de un caballo. Aquí también tenemos un caballo de Rubens en un boceto, y vemos cómo la típica imprimación estriada de las tablas está presente durante todo el proceso. Aunque sea un boceto, si fuese una pintura finalizada, eso respiraría también por muchos sitios, no de manera tan evidente, pero sí. Y lo mismo pasa cuando se pinta sobre fondos así de oscuros. Este es el fondo que yo creo que yo debería haber usado para mi cuadro.
y que me quedé en un punto medio entre este y este. Ni para ti ni para mí, cosa que no me gustó demasiado, pero ahora ya lo veo con más claridad, de algo ha servido. Entonces aquí podemos ver cómo esto está muy abierto y esto también. A eso me refería con un bosquejo abierto, que las masas de luz y las masas de sombra dejan mucho respirar el tono medio, que es la imprimación. Aquí el tono medio está en un grado de luminosidad mucho mayor, típico de las tablas de Rubens. Esto en Durero lo podemos ver muchísimo, cómo deja ver todo esto. Y en Tiziano, pues ahora os traigo un ejemplo para que veáis. Ahora os lo enseñaré el ejemplo de Tiziano, todavía no me sale. Pero aquí podéis ver un poco la maniera, bueno, el dibujo típico de Rubens, muy caligráfico, de la cara y todos los detalles. Este no es el típico dibujo que se hace con transferencia, sino es un dibujo más espontáneo. Y esto sería lo que Van Dyck llama la maniera lavata, estos lavados de aquí tan transparentosos, casi acuarelados. Bueno, pues las masas de luz que pone Rubens entre medias de esos tonos medios los descarga con una tixotropía, una textura muy veloz. Esto no se rompería de esta manera si no fuese porque Rubens tiene una maestría en el manejo de pinceles blandos, caligráficos, casi como si fueran pinceles chinos. Este tipo de pintura es muy nítida, pero a la vez espontánea. Y te lo da ese tipo de pincel, no fofo, pero tiene cierta flexibilidad. No son los pinceles a los que estamos acostumbrados y que normalmente asociamos con una pintura expresiva, que suelen ser los de cerda, más duros. Los pinceles que se necesitan para hacer este tipo de cuestiones son bastante caligráficos, blandos, como un pincel de hoy en día de acuarela de pelo de Marta, de pelo de mustélido en general, de animales con ese tipo de pelo suave. Esto, sin embargo, sería, aunque esto no es un bosquejo estrictamente, porque esto se hacía, los estilos de Van Dyck se hacía para mandar grabar o para tapices y más, normalmente para grabar esto. Pero sí podemos ver que es el típico bosquejo más cerrado, que se hacía antes de empezar a proceder con los colores de encima. Casi una grisalla, pero bueno, si veis hay también un pequeño juego de temperaturas, en este caso muy escaso porque estaba destinado a ser grabado y no a ser luego terminado, pero podéis ver cómo el fondo tiene una temperatura más azulada, los rojos de aquí, y las pieles que tienen una temperatura ligeramente distinta a la de las telas. De nuevo, ya me encuentro en una fase donde el bosquejo está empezando a cerrarse, ya no tengo la posibilidad de dejarlo tan abierto porque es un tipo de pintura, la del taller, que suele tener ese tipo de bosquejo un poquito más cerrado. Aquí podéis ver cómo ya le he prestado mucha atención a la densidad y a la caligrafía de esa densidad y a la transparencia. Y aquí veis que va avanzando el cromatismo, la saturación, la viveza de cada color. Esto es una escena del inicio a inicio, donde se ve el dibujo perfilado del inicio, con una fase muy inicial, muy lavada, muy transparente. Aquí ya está la primera mano de lavado de lo que sería una veladura con cochinilla y vermellón en el paño, aprovechando el volumen que genera la estructura que ya estaba pintada abajo. Lo mismo, aquí podéis ver el cambio de el color, cómo se va poniendo y se satura, es decir, se pone más vivo, pero también se combinan transparencias con densidades, con frotados. Es decir, la superficie, como dice Alejandro, la animas mucho. La animas mucho de variedad de recursos. Aquí ya podéis ver cómo los detalles del cielo van cogiendo su transparencia. Si veis, el cielo se hace a través de un ocre verdoso. Esto no es opaco, esto se va frotando de manera transparente, de manera que el cielo queda muy quebrado por la temperatura de abajo y el matiz de abajo, y entonces tiene una vivacidad luego en la superficie que no tendría si yo pongo un cielo plano azul y voy modelando encima las nubes, sino que yo aprovecho, modelo un poquito y otro de transparencia, voy una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces eso le da ese juego y ese ritmo que no tendría si estuviese haciendo una cosa sellada. Aquí se ve un poquito más el detalle. Esto ya es cuando está empezando a finalizarse el árbol. Bueno, a finalizarse no, esto es la primera etapa del color de los árboles, que es muy importante en Rubens que tengan esta base marrón, porque él interactúa mucho con este marrón en la vegetación, muchísimo.
Y aquí vemos un autorretrato, supuestamente de Rubens, creo que no me equivoco si afirmo que es de Rubens, a lo mejor es de Van Dyck, pero seguramente sea de Rubens, donde podemos ver de manera muy clara, porque está dejado muy abierto, casi sin llegar a rematar. De manera que está todas las fases ya aquí resumidas, pero sin llegar a dejar con un acabado. Esto es lo que llamarían en la época, no sé quién lo dice y si estoy en lo cierto, pero creo que lo llamaban una terminación cruda, raw, a diferencia de una terminación net, que sería, no sé el término en holandés lo que significa, pero básicamente sería una cosa más densa, más apretada, que respira menos entre la materialidad. Entonces aquí podemos ver claramente, a ver si lo veis aquí con claridad, esa tierra es de los lavados del inicio, transparentosos, acuarelados, entre comillas. No es acuarela, por supuesto, es óleo, es aceite con pigmento de tierra que se va marcando toda la estructura del dibujo, las manchas. El dibujo se ponen aquí, se ponen un poco aquí, se ponen aquí. Ese lavado estaría por todo y va respirando el estriado típico de la preparación de Rubens, que lo podéis ver aquí, ¿no? Luego, encima de eso, se han puesto ya acentos de las masas de luz con esa tixotropía tan chula, ¿no?, que va haciendo Rubens, que va haciendo como un zigzag, como un rigatino empastado. El rigatino es la herencia que le queda ya a Rubens de la pintura al temple y al fresco, pero sobre todo aquí al temple, donde tú vas cubriendo estas masas, en lugar de con pintura muy de masa, vas cubriéndolo a través de un rayado que se usaba por ser una pintura, el temple que se secaba sobre la marcha y necesitabas ir haciéndolo con ese tipo de estructura en rayas, ¿no?, paralelas. Entonces, eso, Rubens todavía conserva ese gusto por ese tipo de caligrafía, pero él lo anima con una reología, con una tixotropía, con una textura muy veloz, muy espontánea, pero no deja de marcar ese tipo de rayado, ese tipo de paralelas. Incluso lo vemos en cuando refuerza en los oscuros del ojo, como no son pestañas, simplemente es el trateggio de las rayitas. En las rayitas también se pueden ver ya no solo en la imprimación, sino en el propio bosquejo de antes de la capa de luz. Incluso como los brillos también los da con ese pulso vibrante típico del trateggio, ¿no? Entonces aquí podéis ver cómo esto es casi una masa de maquillaje. No es una veladura estrictamente transparente, es semitransparente porque es una masa de un tipo de blanco de plomo, de carbonato de calcio, de cargas que se ponía en la pintura para que respirase lo de abajo sin ser del todo transparentoso, sino que fuese un medio que se llama medio turbio, es como un velo, pero un velo que no deja ver del todo lo de abajo, lo deja entrever. De manera que contrasta con esto que sí que serían manchas ya más transparentes, de veladuras en un sentido más estricto. En inglés la traducción sería un vidriado, un glaseado, glazing en comparación. El glazing sería como una veladura de naturaleza, cuya naturaleza del material es transparente. Las lacas, por ejemplo, la cochinilla es una laca que, como todas, que como no puede estar contenida en un pigmento original, hay que darle depositarla sobre una carga que es muy transparente. Entonces, esa cochinilla, cuando la pones encima, o una tierra muy transparente, queda mucho más transparente que este tipo de maquillaje que llamo yo, que es como un medio turbio. Pero veis que todos los empastes están puestos en el bosquejo. Todo lo que es animar la superficie de una manera muy cargada es en la fase anterior. Sin embargo, los toques estos le dan como resucitar a un muerto. Por eso se le llamaba death color, en parte, por ese color mortecino. Y lo maquillas por encima, animas la superficie, vas vibrando entre color cálido, frío, entre los rosas y los azules. Es algo muy típico de Rubens. Y luego, por último, lo que serían los realces o acentos, que serían puesto en el último momento, los colores de los ojos, subrayar en los rizos, por ejemplo, oscuros. ¿Lo veis, no? Como son muy recortados ya, muy nítidos, y están puestos de manera como si flotasen encima de lo que en la cultura de la tradición de la pintura bizantina lo llamaban el proplasma, que es ese color muerto. Entonces, todo ese maquillaje y retoques de realces flotan sobre el color muerto, de manera que se puede ver cómo la superficie funciona en estratos y se comunica no solo en las dos dimensiones, sino
en una sucesión de estratos que van respirando los unos con los otros. A ver qué tal voy de tiempo. Bueno, todavía me queda un poco. Aquí veis claramente cómo, de nuevo, cómo respira el maquillaje de alguna manera, que es una carga de carbonato. El carbonato de calcio le pasa un poco como al blanco de plomo. Es un pigmento que con el aceite es incoloro. Si lo mezclas con agua es muy blanco, si lo mezclas con aceite se vuelve incoloro prácticamente y sirve como carga de transparencia para dar cuerpo a los pigmentos, pero también para animar la superficie en un sentido de texturas y de transparencias. Entonces puedes conjugar algo que es paradójico en la pintura, que es la materialidad muy cargada, la carga de pigmento, imaginaos esas cargas de los blancos de plomo, pero siendo bastante transparente. Entonces, al ser tan transparente, pones una carga que engaña, que parece un empaste muy denso y, sin embargo, puedes ver a través de él. Entonces, este tipo de pintores juegan mucho con ello en la pintura de superficie, que se podría llamar, en la que es lo que está encima del bosquejo verde, y entonces es aposta que lo dejan con ese aspecto de non finito, más fresco, más elegante, de ese aspecto que dice Palomino o Pacheco, ya no recuerdo, sin demasiada diligencia. Cuando algo está hecho con demasiado esfuerzo, pierde elegancia, pierde frescura, pierde la gracia. Entonces, algo hecho con gracia, con elegancia, es aquello que está hecho como si no costase nada, ¿no? Entonces, eso de ir rellenando cada zona hasta el límite es algo que no es propio de un pintor virtuoso. Sin embargo, ya no solo es una cuestión de sacar pecho de lo bien que pinto y lo rápido y lo poco que necesito para pintar, sino que además anima la superficie muchísimo a nivel de temperatura y a nivel de textura. Podéis ver cómo todos esos rosas están depositados encima de los grises de la infrapintura, que a veces es un plano a la manera de los iconos bizantinos, muy plano, como en el último Rembrandt, que vemos que vuelve a reutilizar esos planos, esas imprimaciones locales, colores locales. Sin embargo, en este caso, en este Rubens, hay en otros que es distinto, sí que hay un modelado del bosquejo con ese matiz. Esto es Van Dyck, también del taller de Rubens, ya sabéis, muy joven, donde la tixotropía en esa época suya era, o sea, la textura, esa cualidad del fluido era protagonista. Y él se esfuerza en que la dirección de la anatomía de la cara esté reforzada por la textura y se van generando esta especie de hoyuelos o de huequitos que cuando dan el maquillaje de encima se entremeten entre medias del huequito del empaste y también le da una vibración, un ruido a la imagen que le da un carácter especial, ¿no? Entonces, eso también es típico de Jordaens ya en su época madura, también del taller de Rubens. Este tipo de chicle que vas esparciendo con esfuerzo genera una textura maravillosa, muy cargada al lado del bosquejo que está plano. Esto también formaría parte del bosquejo, este color, pero el primer estadio del bosquejo más líquido y más plano sería esto. Luego el refuerzo transparente de las tierras encima, muy típico, y el maquillaje. Entonces aquí podemos ver algo que Rubens hace mucho y que Jordaens pues, se ve muy influido por él, que es ese tipo de empaste tan chicloso. No en todas sus pinturas, pero en las que quieren ser muy expresivas. Para eso necesita mucha carga, mucho carbonato de calcio o un tipo de plomo que haya estado 2 meses no más expuesto a los efectos del vinagre y el estiércol. Esto es la comparación de cómo la tradición de Rubens es completamente, no es rupturista. O sea, esto, ya podéis ver aquí, que es una virgen y un niño, un detalle muy, muy concreto que está en el Thyssen, de una virgen típica medieval, gótica. Y la estructura es la misma, o sea, está una base verde, en este caso sí que es plana, especifica un color local plano verde para toda la carnación del pie, y luego, encima, con el temple, no con el óleo, vemos cómo la masa no la rellena todo el pie, sino que lo deja respirar en los límites con el verdaquio, con el verdacho, ¿no? Entonces, luego, encima, una vez se ha secado esta masa de temple, que se seca muy rápido, subraya con un perfilado los colores naranjas del perfil de la carnación. Bueno, pues es exactamente el mismo esquema que sigue usando Rubens y la mayoría de los coetáneos. Y Rubens lo hace de manera más exagerada que otros coetáneos suyos. Y es, en este caso, en la mano del detalle del niño devorado por Saturno, de su hijo, hay ciertas zonas donde la mancha del color local verde plano se queda muy a la vista, otras que no las tengo aquí en
en la presentación, donde el modelado del bosquejo sí que está construido con un color más neutro como este y luego maquillado encima, pero en determinadas zonas oscuras y muy expresivas de Rubens vemos que se salta a veces este paso y va directamente al maquillaje sobre la imprimación del Verdaquio. Y de manera que queda muy expresiva, muy elegante, muy fresca, porque deja mucho respirar y la pincelada y los volúmenes se tienen que completar ópticamente desde lejos. Por lo tanto, deja que la vista tenga que resolver la imagen y eso excita la visión, como diría Alejandro siempre, porque no te da toda la información, sino que tú tienes que colaborar inconscientemente en entender ese volumen, esa imagen, y tu visión se ve estimulada a entender lo que está pasando ahí, ¿no? Esto es muy típico de... Bueno, este es un cuadro de Miguel Ángel, un bosquejo de Miguel Ángel, donde los volúmenes todavía no han sido puestos. Pensad que Miguel Ángel decía que el óleo era el enemigo de la pintura y que la pintura iba a caer en desgracia porque había venido el óleo de los países bárbaros, y entonces él le gustaba era el temple. Entonces esta manera de temple necesitas el tratello del que hablábamos, necesitas esa construcción lenta de los volúmenes sobre estos planos selectivos. Estos colores en las carnaciones eran verdes, pero en las ropas tenías a veces colores locales concretos para cada zona. Pues Rubens aprovecha también la tradición más de la pintura medieval, pero le da unos volúmenes donde siempre quiere rescatar de manera muy incluso exagerada los matices fríos para que haya esa escala de temperaturas tan variada. Entonces vemos en las pieles de las mujeres muchísimo la temperatura esta de verde azulado que rompe entre el mundo de la sombra y el mundo de la luz. Lo mismo pasa en las carnaciones de hombres, pero con un verde más oscuro y más cálido. Lo de los ovoides que os decía, podéis ver aquí cómo él construye las estructuras de las manchas a través de huevos. Todo lo va ejecutando de manera conceptualmente como huevos. Eso viene de Miguel Ángel, bueno, viene del dibujo más de la Toscana, ¿no? A ver. Esto es una cabeza de Tiziano que también tiene mucho que ver con ese retrato que os enseñaba antes de a caballo de Van Dyck, ese caballo de Van Dyck con una imprimación muy oscura. Esto es típico de Tiziano, donde vemos el bosquejo está maquillado por encima con una veladura de color anaranjado y unos toques de vermellón, representando las arrugas de la frente. Bueno, pues este color, que sería el neutral, que sería más o menos este mismo color, es el que está esparcido ópticamente por la masa de la cabeza y lo ha dejado súper abierto para que sea muy expresivo. Entonces la imprimación respira por muchos sitios, incluidas las arrugas de la frente, y una vez seca esa masa de bosquejo casi de color neutral, maquilla el personaje también de manera muy somera y muy espontánea y muy transparente, de manera que queda muy expresivo. Es un Tiziano, lo he dicho, creo, ¿no? Sin embargo, Andrea del Sarto usa, como es más típico en la pintura, bueno, también es típico en la pintura del centro de Italia, pero lo podemos ver en la tradición Van Eyck, lo podemos ver otra vez en la pintura alemana de Durero, cómo las luces las saca mucho de la tabla y no tanto de la masa del bosquejo. Entonces, esta pintura se presta más para ir con un color diluido, más directo, con ese frotado. Esto es una pintura que hay una versión aquí en el Prado que está no más acabada, que sí, que también, sino más compacta, menos abierta. Es un detalle. Todo esto son detalles de obras, ¿eh? Me centro en no poner obras generales para hacer el hincapié en que hay que acercarse y que la pintura tiene ese momento. Me gusta mucho compararlo con una visita, por ejemplo, a una catedral. Tú desde lejos tienes un primer impacto de la imagen de la arquitectura y para completar esa experiencia arquitectónica tienes que introducirte dentro de ella, recorrerla, ver cómo entra la luz por las vidrieras, olerla y recorrerla voluntariamente. La pintura hay que recorrerla voluntariamente y porque la visión, porque la psicología, porque tú quieres recorrerla como quien entra en la catedral. No quedarte en la imagen de lejos, que está bien y que muchas pinturas tienen esa paradoja, sobre todo la pintura veneciana es muy especial, a mí me parece muy paradójico,
y muy llamativo eso, que es una pintura que está hecha para que no se pudran las superficies y está hecha sobre grandes telas que se puedan colocar a lo lejos. Y es una pintura que supuestamente está hecha para ser vista de lejos. Y sin embargo, es una pintura que se podría hacer de manera también muy eficiente, no es una cuestión solo de eficiencia, se podría hacer sin todo este virtuosismo de plasticidad. Y sin embargo, se anima la pintura voluntariamente mucho para el de cerca, porque el primer espectador de esta obra es Tiziano, antes que sea vista desde lejos. Y él tiene una serie de códigos y de valores y de cánones a los que quiere responder, que es esas cualidades plásticas de la pintura. Entonces, aquí podemos ver un cuadro de Durero, que es un detallito, Jesús entre los doctores, y cómo usa el color de la tabla y las tierras, muy parecido a cómo lo usa Rubens posteriormente, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Me ha quedado pillado esto. Vale, voy a ver si aquí. Vale, se ha quedado pillado. A ver. Sí, se ha quedado pillado esto. Bueno, voy a rematar aquí, si no se soluciona el problema. Y voy a hacer un poco una síntesis de lo que les he venido hablando. El acercamiento que hay en el taller es un acercamiento donde tú tienes una experiencia con los materiales muy sensorial, aparte de que necesitas hacer una pintura que sea... a ver, por aclararnos, esta manera de trabajar responde a distintos objetivos. No solo digo que sean objetivos de su potencia estética, de su potencia plástica, porque también hay una cuestión de eficiencia que es importantísima, ¿no? Entonces, esa eficiencia está completamente trabada con las cualidades estéticas que tiene la pintura eficiente. Es decir, esta cuestión de la elegancia, de lo hecho sin esfuerzo, de cómo tiene que haber un ritmo en la caligrafía, en la transparencia y demás, está completamente en paralelo con que es una manera eficiente de pintar. Por ejemplo, un empaste te ayuda a que la luz impacte sobre las moléculas que están muy compactas, muy opacas, de manera que un empaste es lo más lógico a poner en las luces. Sin embargo, una sombra es lógico a nivel de eficiencia y no solo estética que se ponga transparente porque la luz atraviesa, porque las partículas están separadas en una veladura. Entonces, esta manera de trabajar es eficiente, ¿no? Es rápida, tiene una lógica asentada ya en poder sacar adelante las obras de manera rápida. Pero además, inevitablemente, eso inmediatamente cuando lo estás haciendo te das cuenta de las cualidades sensoriales que tiene y lo aprovechas y haces protagonista esos códigos y esos cánones se vuelven ya un fin en sí mismo a veces, ¿no? Bueno, pues podéis ver que en todas las... No, esto estoy yendo para atrás para poder hablar un poco de cuestiones que se me han quedado un poco más en el tintero y así solventar el problema técnico. Vale. Esta manera de mirar la pintura que os estaba diciendo al inicio de la conferencia es una manera que podríamos decir que podría ser un anacronismo. Es decir, yo estoy hablando de una frase de Maurice Denis, siglo XIX, 20 prácticamente, a entrada, bueno, no 20, pero me entendéis, donde esta visión de la pintura como un plano bidimensional, donde las cualidades plásticas tienen que estar muy presentes y protagonistas sobre lo que quiere ser reflejado, es una visión que ahora mismo ya con la perspectiva del tiempo pues ya la podemos ver muy clara. En ese momento yo creo que había una intuición muy grande sobre estas cuestiones. No se hablaba ni de pintura abstracta, ni se hablaba de determinadas cosas, pero sí en los textos se menciona algunos adjetivos, que ahora desgraciadamente no recuerdo, que hacen mención a esas cuestiones de la elegancia, a cuestiones de la frescura, a cuestiones de la estética de la pintura, de lo pictórico. Entonces hay una preocupación, y lo podemos ver de manera obvia al acercarnos a los cuadros, en que eso esté funcionando, esa parte abstracta de la pintura. Entonces, ese anacronismo que yo cometo al poner esta imagen de una fotografía sobreexpuesta de una vaca, tal,
y hablar de pintura abstracta y tal, no es gratuito. Creo que es para poder haceros ver que ellos ya tenían una conciencia de que la pintura era algo más que una ilustración de mitos, una ilustración de emociones, una ilustración de emociones en un sentido de que están representando temperamentos de... Hay temperamentos ya, ellos encuentran temperamento y emociones en la propia plasticidad, no en lo que representa la plasticidad. Uno de los elementos que a día de hoy podemos decir que nos ayuda a entender que esas manchas son una vaca es un fenómeno psicológico que se llama pareidolia. La pareidolia es la capacidad que tenemos cuando estamos muy tranquilos de ver en las nubes, en el mármol, en las vetas de un árbol, de ver formas donde realmente... Esto es una cuestión que por defecto nos ha venido muy bien evolutivamente porque mejor que sobre el exceso de animación en la realidad que se quede corto, porque si voy paseando por el bosque y veo un tronco de un árbol y resulta que parece un animal peligroso para mí, mejor será que por defecto vea una cara donde no la hay. Bueno, pues esta cuestión los pintores la aprovechan desde el inicio. Si pensamos en cómo un bisonte de Altamira, que está muy conectado con todo esto, podía ser al inicio visto por un pintor de la época, podemos pensar que seguramente en una nube le podía decir a su compañero: oye, ¿ves esa cara de una vaca en la nube? Y sin embargo su amigo no la veía, no tenía en ese momento la capacidad o estaba distraído con la caza y le decía: no la veo. Sin embargo, si ellos se sentaban a la luz de una vela en una cueva y veía la cara de la vaca en las formas de una roca, podía decir: oye, ¿ves esa vaca? Y como no la seguía viendo, levantarse con el fuego quemado un trozo de carbón y señalar, como hemos hecho aquí en el perfil de la vaca, y señalar con el carbón dónde está la pareidolia que le está sucediendo en su cabeza, ¿no? Entonces, esto tendría un aspecto mágico que lo sigue teniendo para nosotros, en aquel entonces aún más mágico porque era más desconocido. Este aspecto mágico de ver la naturaleza de la visión tan descarnada, es decir, cómo las manchas abstractas de los colores y las formas se ordenan en nuestra percepción para reflejar emociones, reflejar mensajes, etcétera, iconografías, es muy misteriosa, y el juego de la tensión entre estos dos mundos es muy paradójico, pero es muy estimulante, porque cuando tú tienes una pintura donde no hay espacio a lo pictórico, por muy detallada que sea, un Antonio Moro era muy sensible a lo pictórico también, por muy detallado que fuese. Durero, de nuevo lo vuelvo a citar, su superficie está muy animada, en unos códigos mucho más detallados a lo mejor que en un boceto de Rubens, pero hay que entender que ellos eran muy sensibles a lo pictórico, y esa especie de vaivén visual entre los dos mundos, lo que pasa en la superficie del plano del cuadro y lo que pasa al otro lado de la ventana, como una especie de trampantojo, nos genera un choque psicológico que es muy estimulante. Y yo creo que estos pintores en el siglo XVII tienen una conciencia de eso mucho mayor que los anteriores, y quieren explotar esa contradicción, esa paradoja, ese recurso. Y entonces pasa que las superficies se ven tremendamente complejas porque hay una voluntad de que exista esa maravillosa complejidad, que no por ser complejo ya va a ser mejor, pero si hay esa complejidad, hoy en día cuesta, bajo los ojos de un pintor de hoy, a veces hay recursos de este tipo, plásticos de esta época, que nos son un poco ajenos y que hay que revisitarlos mucho para que empiecen a ser estimulantes para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, propongo que por quedarme con algo del taller, que sirva para que los pintores que vayan a escuchar en el futuro esta conferencia, los historiadores, quien sea, se ponga un poco en la piel de estos pintores que tenían tan presente lo pictórico, la materia, los procesos. Por supuesto que hay muchas vanguardias que han puesto de relieve esto, como estábamos diciendo antes, pero me parece que el rupturismo de la época ha hecho que a veces no podamos entender ciertos códigos que van por el mismo camino que lo que sucedió después de las vanguardias, pero que hay un velo que no deja a veces recoger algunos de los testigos tan interesantes a nivel plástico abstracto que podríamos recoger, y que es un buen momento ahora para intentar comunicar. Yo creo que hoy en día se puede hacer una pintura que beba de todas estas cualidades plásticas
y que además sepa añadir también todas las investigaciones y todas las cualidades que ha conseguido la pintura más rupturista a partir de las vanguardias, ¿no? Entonces me quedo con esto, que podamos ver que la cosa está muy entrelazada, que el rupturismo no es tal, no hay tal rupturismo. De hecho, bueno, es evidente que los pintores hacían referencia constantemente, Picasso, yo qué sé, es un tópico ya, pero como todos hacían referencia a estos clásicos. Es decir, no hay tal rupturismo como podemos ver desde fuera, pero sí que hay cierta conciencia de prohibido hacer veladuras en los manifiestos vanguardistas, prohibido hacer veladuras, prohibido estos colores que parecen muy de la tradición, prohibido. Es decir, hay una serie de cánones autoimpuestos para romper con esto. Y sin embargo hay un momento de la historia donde ya podemos hacer revisitar, una vez que nos hemos liberado ya de esa especie de falsa opresión que había en torno a la tradición, podemos revisitarla para poder ver pintura de hoy y hacer pintura hoy que pueda beber sin complejos de todas estas cuestiones clásicas, ¿no? Bueno, pues con esto ya quiero finalizar. Muchas gracias a todos.